mejor es refugiarse en Jehová que confiar en el hombre. Con esa palabra del Salmo 118, versículo 8, les saludo en este estudio, su siervo Vladimir Alejo, desde acá, desde Alemania, para continuar en esta serie que hemos titulado Escudriñando en las Escrituras. Desde el comienzo describimos esta serie como si tuviésemos que remangarnos nuestras camisas para escudriñar, profundizar, como si fuésemos a hacer una inmersión profunda en el océano. Así queremos nosotros revisar en las Escrituras de Jehová nuestro Dios para encontrar su verdad. Nuestro Mesías dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Creo que es el capítulo número 8 de esta serie, y por lo que voy estudiando creo que van a venir muchísimos más. Esta es la segunda parte, es decir, continuación del capítulo anterior, acerca de lo que significa morir a la Torá, morir a la ley. Si quieres recibir la mayor bendición posible de este estudio, te recomiendo que te detengas aquí y veas el capítulo anterior que está aquí en nuestro canal Libres por la Verdad, familia que va creciendo, y damos gloria a Dios por eso, y nuestra gratitud a todos aquellos que se han suscrito, que dan like, que comentan y sobre todo que comparten el material que estamos poniendo acá con aquellos que consideran que puedan recibir la misma bendición. Vamos a examinar las Escrituras. Lo que significa morir a la ley, a la Torá, segunda parte. Hoy vamos a tratar, siguiendo en el pasaje de Romanos capítulo 7, que el conflicto que Pablo está describiendo en este pasaje, el conflicto que tú y yo tenemos como seres humanos, es con aquello que nos lleva a la muerte. Y vamos a leer que lo que nos lleva a la muerte no es el mandamiento, sino el pecado. Vamos a revisar el texto primeramente. Para tener un poco de contexto, vamos a leer nuevamente en capítulo 7 de la carta a los Romanos los primeros 6 versículos, y después, para ir a la materia de hoy, del versículo 7 hasta el versículo 11. Hermanos, hablo con los que conocen la ley. ¿Ignoráis que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive? Porque la mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras vive, pero si su esposo muere, ella está libre de la ley del esposo. Por lo tanto, si ella se une con otro hombre mientras vive su esposo, será llamada adúltera. Pero si su esposo muere, ella es libre de la ley, y si se une con otro esposo, no es adúltera. Y vimos que esto es una analogía. Explicamos en el capítulo anterior el concepto de este uso, de esta herramienta literaria. De manera semejante, y es lo que él quiere que se entienda con su analogía: hermanos míos, vosotros también habéis muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para ser unidos con otro, el mismo que resucitó entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras vivamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por medio de la ley actuaban en nuestros miembros a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora, habiendo muerto a los que nos tenía sujetos, hemos sido librados de la ley para que sirvamos en lo nuevo del Espíritu y no en lo antiguo de la letra. Ahora hay conflicto con el pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera, es la respuesta enfática del apóstol Pablo. Al contrario, yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley, porque no estaría consciente de la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pero el pecado, tomando ocasión en el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y terminamos la clase pasada viendo la importancia de la ley, porque sin la ley no se puede definir lo que es pecado. Si la ley estuviese ya anulada, pues entonces no hubiese una norma justa, correcta, conforme a la voluntad de Dios para definir lo que es pecado. Así que, versículo 9, yo vivía en un tiempo sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y descubrí que el mismo mandamiento que era para vida, me resultó en muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley ciertamente es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno.
Luego, lo que es bueno llegó a ser muerte para mí de ninguna manera. Nuevamente la respuesta enfática de Pablo. Más bien, el pecado, para mostrarse pecado, mediante lo bueno produjo muerte en mí, a fin de que mediante el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. Vamos a dejarlo acá en el versículo 14 y vamos a analizar. Quien despierta en nosotros la codicia se aprovecha del mandamiento, nos engaña y nos hace merecedores de una herencia de muerte. Es el pecado y no el mandamiento. Y es de hecho tan malo el pecado que aunque el mandamiento fue revelado para darnos vida, lo afirma Pablo y así está en la Torá, el pecado termina llevándonos a la muerte, haciendo uso de aquello que debía darnos vida. ¿Y por qué es así? ¿Cómo es que el mandamiento termina favoreciendo el pecado para llevarnos a la muerte si el mandamiento fue destinado para que viviésemos por él? Es que precisamente el mandamiento afirma lo siguiente, en Deuteronomio capítulo 30, versículo de 15 al 18. Mira pues, yo pongo hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, con el fin de que ames a Jehová tu Dios, de que andes en sus caminos, de que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos que yo te mando hoy, entonces vivirás y te multiplicarás, y Jehová tu Dios te bendecirá en la tierra a la cual entras para tomarla en posesión. Este es el propósito por el cual Dios nos da el mandamiento. Nos dio la Torá, nos reveló sus instrucciones. Pero, y es aquí la ventaja que va a ganar el pecado, pero si tu corazón se aparta y no obedeces, si te dejas arrastrar a inclinarte ante otros dioses y les rindes culto, yo os declaro hoy que de cierto pereceréis. Las instrucciones de la Torá, de la ley de Dios, fueron reveladas para nuestra prosperidad. Lo dice claramente. Y no solamente la nuestra, sino también la de nuestra descendencia. Pero la Torá, la ley, la instrucción, también define los dramáticos resultados que se desencadenarán en las vidas de aquellos que entran en pacto con Dios si se desvían de su camino, dándole la espalda a las palabras de Jehová nuestro Dios. Así que Jehová aconsejó a su pueblo en aquel tiempo y nos aconseja a nosotros también hoy. Llamo hoy por testigos contra vosotros a los cielos y a la tierra, de que he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. ¿Cuál es la vida? Amando a Jehová tu Dios, escuchando su voz y siéndole fiel, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días, para que habites en la tierra que Jehová tu Dios juró que habría de dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Pero la naturaleza pecaminosa a la cual el hombre estaba sometido como esclavo se aprovechó de estas estipulaciones para provocar que perecieran. Es el pecado quien se aprovecha, es decir, toma ventaja, echa mano de, toma la oportunidad que las instrucciones de Dios le ofrecen para conducirnos a la muerte. Esto es consecuencia del pecado que mora en nosotros. Y no es la culpa de la ley de la Torá. Los culpables aquí somos nosotros. Esta última, es decir, la ley, la instrucción de Dios, solo establece la norma de cómo funciona el relacionamiento con Dios. Es lo que Jehová le dijo a Israel por medio de su siervo Moisés. Yo pongo delante de ti camino de vida, camino de muerte, bendición y maldición. Y encima te digo que escojas el bien, la bendición, amarme, ser obediente, ser fiel, para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, Pablo describe también en estos versículos la Torá, cómo él la ve, cómo él observaba, valoraba la Torá, y al mismo tiempo describe algunos de los propósitos que él veía, entendía y aplicaba de la Torá. En los versículos que leímos en Romanos 7, versículos 12 y 13, Pablo aclara en sus primeras conclusiones cosas como esta. De manera que la ley ciertamente, escucha la descripción de Pablo, es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Esta era la opinión de Pablo sobre la ley de Dios. Él le atribuía santidad
justicia, bondad. Y yo me pregunto, ¿acaso será malo guardar estas instrucciones para obtener esos resultados? ¿Cuál es la problemática que se establece con relación a la Torá o la ley de Dios? Yo creo que vale la pena escudriñar las Escrituras. Pablo continúa explicando, pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? ¿Cuál es la respuesta? De ninguna manera. Lo que es bueno no se convirtió en muerte. Más bien, es la explicación de Pablo, fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento, aquí está el propósito, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Lo bueno no se convierte en muerte, aunque eso bueno sea la norma que establece lo que es malo y las consecuencias de violar lo bueno. Pablo respondió a esa pregunta con un contundente: de ninguna manera la Torá se convierte en muerte. Lo que trae la muerte es el pecado, y lo hace precisamente valiéndose de eso que acaba de describir como bueno, justo y santo. Esta frase en el texto griego se la traigo acá del Nuevo Testamento griego, la 4ª edición. Aquí está la cita, como siempre, que usted puede comprobar. La frase griega, esta que ve aquí, encima está el texto griego y debajo es la pronunciación, pero aquí no estamos interesados en demostrar conocimiento de otros idiomas, sino lo que significa esta frase. Primero se la pongo para que vea que no es un invento, sino que usted la pueda comprobar. Y se traduciría como: sino el pecado para que apareciera como pecado. Y esta no es mi opinión directa, sino es lo que está en el Nuevo Testamento interlineal griego-español de la editorial Tesoro Bíblico, de la editorial CLIE, lo que significa que la ley fue revelada dentro de los propósitos que tiene, y el pecado lo usó para aparecer, para demostrar precisamente qué es pecado, para mostrar su naturaleza. Algunas traducciones dicen para demostrar lo extremadamente malo que es el pecado. Una traducción dinámica. El pecado utiliza la ley para reflejar su verdadera naturaleza. Esto es lo que Pablo explica. El pecado que mora en nosotros se aprovecha, toma ventaja de la ley y termina produciendo en nosotros muerte. Muerte que proviene ¿de dónde? Del pecado. Lo que la muerte fue un dictamen de aquel que es el autor de la vida y dijo: escoge esto, si coges esto, pues viene por acá el resultado, y si escoges aquello, pues este será el resultado. Consiguientemente, la salvación no puede llegar por mediación de la Torá. Es imposible. Este no es el propósito por el cual nos fue entregada la Torá. Porque el hombre, como mora el pecado, y usted puede leer Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18 hasta el versículo 32, como Pablo explica las consecuencias del comportamiento de la humanidad desde los mismos comienzos. Es imposible que el hombre por sí mismo pueda cumplir con todas las justas demandas de la ley. De hecho, que la ley establezca un sistema de sacrificios para perdón de pecado, para expiación de pecado, para redención, o sea, para restaurar la paz con Dios, es una confirmación de que la Torá establece que el hombre va a pecar. Es mediante el mandamiento que se nos revela lo extremadamente malo que es el pecado. ¿Para qué? Para que entendamos la necesidad de un Salvador que nos rescate de este peligro eminente y definitivo. El peligro de permanecer viviendo esclavizados por el régimen del pecado que con seguridad nos conducirá a una muerte eterna. La ley revela que necesitamos un Salvador. La ley revela que no hay otro fuera de Jehová nuestro Dios que salve. Y esa salvación nos las envió en su Mesías. Estas explicaciones son necesarias para combatir a los judaizantes. ¿Por qué? Tanto en la época de Pablo como en la época de hoy. Porque el punto de vista de los judaizantes está basado o fundamentado en una incorrecta interpretación de los propósitos de la Torá, de la ley de Dios. Acá tenemos un capítulo, recuerda, que habla de esa mala interpretación. Recordemos las demandas de los judaizantes en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis de acuerdo con el rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esta era la demanda, la tesis de los judaizantes. Y a esta tesis, tanto el Espíritu de Dios como los apóstoles y los líderes de la iglesia en Jerusalén se opusieron
vehementemente. La salvación, amados, no puede llegar al ser humano por su cumplimiento de los requisitos de la Torá, de la ley de Dios. Es imposible. Por lo tanto, nuestra relación con las instrucciones reveladas por Moisés debe ser otra, desde otra perspectiva, buscando alcanzar otros propósitos. Y no es de la salvación o el de ser justificado delante de Jehová, Dios eterno. Y esto es lo que Pablo le está explicando a estos creyentes en Roma, que vimos en su trasfondo el conflicto que ya se había establecido, que no te lo voy a explicar nuevamente, sino te recomiendo veas los capítulos anteriores. Pero esta realidad no hizo que el apóstol Pablo cambiara su alta opinión ni su deleite por la Torá o la ley de Dios, cuando expuso en el versículo 14, sabemos en efecto que la ley es espiritual. ¿Cómo describió la ley? La ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado, como esclavo. Y nuevamente, esto es importante para entender la analogía que el apóstol tomó del matrimonio para explicar lo que significa morir a la ley. No voy a continuar con el pasaje para en el próximo capítulo, Dios mediante, entrar a otra explicación o a otro aspecto de la explicación de lo que Pablo nos enseña que significa morir a la Torá. Y para no exponer tantas cosas y nos quedemos como quien persigue dos conejos a la misma vez que no coge ninguno, creo que por hoy es suficiente. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová fije en ti su mirada para hacerte bien y ponga en ti su shalom, su paz. No te desconectes, sino sigue con nosotros acá en este canal Libres por la Verdad, escudriñando las Escrituras, como nos dijo el Señor Jesucristo, porque ustedes creen que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Shalom.